Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar contestando preguntas acerca del infierno. Amén. La primera pregunta ¿es malo Dios por hacer el infierno? Vamos a estar orando para darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Reconocemos, Señor, que es usted, Padre, quien hace posible que este tiempo se dé. Por ello te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, por todas las personas que se van a estar uniendo, Señor, para que sean bendecidas, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en este momento, en este tiempo que vamos a tener. Hágase tu voluntad, Señor, con cada persona, con nuestras vidas, Señor. Bendíganos y enséñanos, ayúdenos, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, a comprender, Dios mío, lo que quiere decirnos, Señor, acerca del infierno, Padre. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Es malo Dios por hacer el infierno? Vamos a apuntar todas las personas que quieran, ¿verdad? Anotar, tengan su libretita allí, porque van a ser bastantes los versículos que vamos a ver. Amén. Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta que salta aquí es: ¿usted diría que los líderes de nuestro país son malos porque construyen cárceles? ¿Qué diría usted? ¿Verdad que no? Lo que usted va a hacer es, o más bien procurar, no llegar a ese lugar. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30:19. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Vamos a ver lo que dice Salmos 9:17. Dice: los perversos irán al lugar de los muertos, así como las naciones que se olvidaron de Dios. Salmos 86, versículo 5 dice: eres bueno y perdonas, Señor. Es abundante tu fiel amor para todo lo que te piden ayuda. Veamos lo que dice Salmos 145 del 8 al 9. Dice: el Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra su compasión hacia todos los que ha creado. Veamos lo que dice Proverbios 11 del 19 al 21. Mantenerse haciendo el bien lleva a la vida. Ir tras la maldad lleva a la muerte. Tarde o temprano, el perverso recibirá su castigo, pero los justos serán liberados del castigo. ¿Está viendo esto? Vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. ¿Qué dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9? Dice: esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del 13 al 15. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Además, el infierno no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo 25:41. Dios nunca se propuso que el hombre fuera allí. ¿Usted sabía eso? Mas aún ahora Él está preparando un lugar para nosotros en el cielo, dice Juan 14:2. Él solamente por su rebeldía
por su rebeldía, por la rebeldía de las personas, es que el hombre rechaza la provisión que Dios hizo para que accedamos al cielo. Es arrogancia del hombre querer ir al cielo. ¿Usted sabía eso? Exigir hacerlo según sus propios términos. Mire algo muy importante aquí. Si usted quiere vivir en la casa de Dios, debe ir por el camino de Él. Amén. Usted no va a ir a una casa de alguien y querer que esa persona haga las cosas que a usted le da el antojo que se haga, ¿verdad que no? No, porque si usted quiere vivir en esa casa, usted tiene que seguir las reglas que esa persona tiene en su casa. Entonces, si usted quiere vivir en la casa de Dios, debe ir por el camino de Él y no por el suyo propio. Amén. Le voy a dar unos versículos para que usted los pueda leer en su casa. Lucas capítulo 13, versículo 3, Juan 3, 36 y 14, versículo 6, Hechos 4, versículo 12, Romanos 10, del 9 al 10 y 1 Timoteo 2, del 4 al 6. ¿Por qué es tan horrendo el infierno? ¿Sabe por qué? Porque los atributos de Dios no están presentes allí. Muchos no se dan cuenta de que el bien que todos disfrutamos, ¿verdad?, viene de Dios. Lo bueno no existe aparte de Él. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. La misma palabra etoimazo es usada en Mateo 25, 41, donde Dios preparó el infierno para el diablo, y en Juan capítulo 14 del versículo 2, donde Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios preparó el cielo como su morada eterna, llena de todos los atributos de su santidad y gloria. Pero cuando preparó el infierno, retiró todos sus atributos o bondad de ese lugar de tormento. La muerte espiritual significa estar separado de Dios, y estar separado de Él es estar separado de todo lo bueno. Amén. Como consecuencia, este es el resultado. El infierno es oscuro porque Dios es luz. Veamos 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 4:16. Mire lo que dice allí. Allí vamos a ver que el infierno es odio. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El infierno no tiene misericordia, porque la misericordia del Señor está en los cielos. Veamos Salmos 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Se dio cuenta? El infierno es solo debilidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es dador de la fuerza. Vemos Salmos 18:32 que dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El infierno es estrepitoso porque dice la palabra del Señor en Isaías 32:18: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. El infierno no tiene agua, porque el agua es la lluvia del cielo. Puede ver en Deuteronomio 11, versículo 11. El infierno no tiene paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Usted puede leer Isaías 9, versículo 6. El bien que experimentamos es porque Dios permite que lo disfrutemos. El bien que nosotros experimentamos, Dios lo permite que nosotros lo disfrutemos estando aquí en la tierra. Usted puede ver en Salmos 35:5 que dice: llena está la tierra de la misericordia del Señor. Sin embargo,
Si usted no quiere saber nada de Dios, hay un lugar preparado que no tiene nada de su bondad. La presencia de Dios está allí. Usted puede ver en Job 26:6, en Salmos 139:8, en Proverbios 15:11, en Apocalipsis 14 del 10 al 11, en el sentido de que está delante de él, pero su bondad e influencia fueron retiradas. Él mira hacia abajo desde el cielo. Primera de Reyes 8:30, usted puede anotarlo. Puede anotar Job 22, versículo 12, Salmos 11, versículo 4 y el 33, versículo 13. También el 102, versículo 19. Yo le dije que iban a haber bastantes versículos. Puede anotar también Salmos 123, versículo 1. Proverbios 15:3. Eclesiastes 5, versículo 2. Por supuesto, Dios está en todas partes y lo ve todo. Simplemente digo que Él ha retirado su bondad del infierno. Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los impíos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, leemos, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, arrojados de la presencia del Señor. Es la idea que está en la raíz de la muerte eterna, la ley del mal librada a su irrestricta operación sin la influencia contraria de la presencia de Dios, quien es la fuente de toda luz y santidad. Sin embargo, hay algo adicional en el infierno. La ira de Dios está presente en forma de fuego. ¿Usted sabía? Los fuegos del infierno son representativos de su ira. Veamos Deuteronomio 32:22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Vamos a ver, Salmo 11, versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Veamos lo que dice Salmos 21 del 8 al 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Veamos lo que dice Isaías capítulo 30, versículos 33, dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Veamos lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 34:9 dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será abominables a todo hombre. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras, por la maldad de vuestras obras. Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad. ¿Quiénes? Dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué dice Mateo 13 del 49 al 50? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 18:8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Judas capítulo 1 versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apocalipsis 14 del 10 al 11 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y llevado atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. ¿Está viendo eso? Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 20 del 10 al 15, y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Veamos lo que dice Romanos 6:23. La razón de esta ira es que el pecado debe ser castigado, ¿sí? O sea, en otra versión, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 17:12 dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dios puso su cólera hacia el pecado en la cruz, cuando vertió su ira sobre Jesús. Te puede verlo en Salmos 22, en Isaías 53 y en el que vimos ahorita, Mateo 17:12. Amén. Veamos Mateo 9:12, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lucas 9:22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 17:25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Mire qué tremendo Dios. En Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 del versículo 9 al 10 dice, pero si no lo reconocemos y recibimos como nuestro Señor, recibiremos nosotros el castigo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quién? A los injustos. Apocalipsis 14, del 10 al 11 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran ¿a quién? A la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La elección es nuestra. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Gloria al Señor. La mayoría de las demás cosas terribles del infierno no se experimentan por la ira de Dios, sino por su ausencia. La ausencia de sus atributos y de su bondad. Debemos entender que las cosas buenas no están aquí por una serie de casualidades, sino porque emanan de la presencia de Dios. Usted puede ver en Salmo 90, versículo 2, en Mateo 5, versículo 45, anote también Lucas 6, 35, Colosenses 1, versículo 16, 1 Timoteo 6, versículo 17. Ahora, cuando algunos dicen que el infierno es solamente separación de Dios, como si eso no fuera gran cosa, ¿verdad? Podemos captar lo que realmente significa. Muchos mirarán los árboles, el cielo, el océano, etcétera, y comentarán, ¿no es estupenda la madre naturaleza? ¿Usted ha escuchado eso? ¡Oh, la madre naturaleza! ¡Qué maravilla la madre naturaleza! Bien, no es la madre naturaleza, sino el Dios Padre quien proveyó toda la belleza que disfrutamos. Así como las cárceles se construyeron para proteger al inocente de los que quebrantan la ley aquí en la tierra, el infierno ha sido preparado para los que infringen la ley de Dios. La solución es simple: no viole la ley de Dios. A menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán, dice Lucas 13:3. Dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Vea Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos Romanos 10, del 9 al 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos lo que dice Proverbios 27:12, dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Recuerde este punto. Así como las cárceles no eran prioritarias en el pensamiento de los hombres que vinieron a este país, tampoco el infierno fue el primer propósito de Dios cuando hizo la tierra y el hombre. Sin embargo, el infierno existe y si usted va allá, será por su propia culpa. La salvación es un don gratuito, pero debemos recibirla para ser salvos. Dios lo ama a usted y es un buen padre.
Está tratando de mantenerlo fuera del infierno y de apartarlo de su rumbo equivocado. El Espíritu de Jehová, el Señor, dice Isaías 61:1, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Necesitas de Él, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, recibirle, date cuenta que Dios es bueno. Dios te bendiga.